Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, siguiendo con esta ristra de vídeos, que llevo ya un montón de vídeos en solo 3 días, bueno, de hecho, llevo solo 2 días aquí, pues hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todos los modelos atómicos y de cómo han ido evolucionando en el tiempo, hasta llegar a un modelo atómico todavía antiguo, pero bueno, que nos puede servir para explicar cómo es la materia. Así que vamos a verlo. Bien, el modelo atómico más antiguo, podemos decir que es el modelo de Dalton. En este momento fue cuando la materia empezó a entenderse como que estaba formada por partículas, es decir, no era continua. Quiero decir, si yo cojo algo, como por ejemplo este boli, si imaginamos que yo pudiera partirlo indefinidamente, llegará un punto en que la materia no se puede romper más, llegamos a una unidad, a una cosa irrompible. Esto no le vino de la nada a este tal Dalton, a principios del siglo XIX, por cierto, sino que bueno, todo esto derivó realmente de una serie de leyes, también se llaman leyes ponderales, donde se veía cómo reaccionaban las sustancias entre sí para formar nuevos compuestos. Entonces, ¿cómo se imaginaba Dalton el átomo? Bien, Dalton se imaginaba el átomo como una esfera irrompible en la que cada elemento era un átomo diferente. De hecho, él hizo un pequeño diagrama para diferenciar los diferentes elementos que se conocían en la época. Aquí tenéis un ejemplo de su diagrama. Entonces, él consideraba que las moléculas realmente estaban formadas por la unión de átomos. Es decir, el agua, por ejemplo, no es una sustancia simple formada por átomos de agua, sino que está formada por átomos de hidrógeno y de oxígeno. Así como el agua, el dióxido de carbono, el azúcar y un montón de moléculas. Entonces, Dalton consideraba que los átomos eran esferas irrompibles y que no se podían dividir. Además, consideraba que no estaban formadas por nada más, era la unidad de la materia. Pero claro, ¿cuándo un modelo atómico deja de ser útil? Bueno, un modelo atómico queda obsoleto cuando se descubre un modelo atómico que explica mejor el comportamiento de la materia o que sigue las leyes de la física que están descubriéndose. En este caso, un tal J.J. Thomson descubrió el electrón. ¿Cómo descubrió Thomson el electrón? Que en ese momento, por supuesto, si lo descubrió él, no se conocía. Lo que hizo fue disponer del tubo de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos es algo así, que consta básicamente de un ánodo y un cátodo, que básicamente es como un polo positivo y un polo negativo, de forma que se lanzaba algo, ¿vale? Un haz de luz se formaba en un tubo que estaba vacío, se había hecho un previo vacío en él, no había aire en él. Entonces, lo que se apreció fue que al disponer de un campo eléctrico en este haz de luz se desviaba de forma que se veía repelido por los polos negativos y se veía atraído por el polo positivo. Es decir, este haz de luz tiene carga negativa. Además, también determinó que estas partículas tenían masa, es decir, le puso un molinillo dentro y vio que al disparar este haz de luz movía este molinillo. Eso significa que este haz realmente no es una onda, sino que es materia. Y esta materia Thomson lo bautizó como electrones y determinó que estos electrones estaban dentro de los átomos. Por tanto, el modelo de Dalton quedaba obsoleto porque no explicaba esta existencia de electrones y requeríamos de un nuevo modelo que nos explicara cómo es un átomo. Entonces, Thomson lo que hizo fue determinar cómo era un átomo según los conocimientos en ese momento. Recordemos que eso fue a principios del siglo XX, fue en 1904. Él determinó que la materia no podía estar hecha solamente por electrones. De ser así, la materia nunca se uniría formando cosas más complejas, como sois vosotros, por ejemplo, o como soy yo. Realmente estos átomos están unidos unos a otros, no están repelidos. Si estuvieran formados por solamente electrones, todos tendrían carga negativa y se repelirían entre sí, y no es así. Y entonces él determinó que un átomo era una esfera con carga positiva con los electrones con carga negativa, atraídos por esta esfera positiva, incrustados en ella. Una especie de bollo con chocolate por dentro, algo así. Entonces, este modelo tuvo un periodo de vida muy corto porque en 1911 un tal Ernest Rutherford hizo un experimento que demostraba que este modelo no podía explicar cómo es un átomo realmente. ¿En qué consistió este experimento? Es un experimento un poquito extraño. Lo que hizo fue lanzar un haz de ondas alfa. Las ondas alfa son partículas que viajan a mucha velocidad y con carga positiva sobre una lámina de oro muy fina.
digamos como un papel. Y al dispararlas, él esperaba que al ser una lámina tan fina, estas partículas que viajaban tan rápido, la atravesarían en línea recta y no se desviarían. Pero, claro, su sorpresa, ¿cuál sería su sorpresa? Cuando vio que algunas de ellas se desviaban de su camino e incluso algunas rebotaban. De hecho, él, en sus propias palabras, lo que dijo fue que era como si disparáramos con una bala a una sábana y la bala rebotara de la sábana. ¿Vale? Era una locura. Entonces, él determinó que este modelo de Thomson no podía explicar este fenómeno. Por lo tanto, él determinó que el átomo, realmente la carga del átomo positiva no está repartida en una masa esférica, sino que realmente la carga positiva del átomo está concentrada en un punto muy pequeño, al que llamó núcleo, y los electrones realmente estaban orbitando alrededor de él. Es el típico modelo que estés acostumbrado a saber, por ejemplo, en el cambio de escenas entre Big Bang Theory. Para explicar mejor este experimento que hizo Rutherford, vamos a ver una simulación que os colgué en Classroom y a ver qué estaba pasando realmente microscópicamente en esa lámina de oro. Bueno, chicos, aquí estamos en la simulación que os he comentado antes. Esta simulación lo que trata de explicar es qué pasaba en este experimento de Rutherford, ¿vale? Por suerte nosotros tenemos el spoiler, sabemos lo que pasaba. Rutherford tuvo que pensarlo mucho, ver qué estaba pasando. Bueno, básicamente el experimento de Rutherford consistió en disponer de una lámina de oro. Imaginaos que esto es una lámina muy fina. Y, bueno, en teoría esa lámina estaba llena de átomos de oro que eran algo así, según el modelo de Thomson, ¿vale? El modelo anterior. Entonces, al disparar estas partículas alfa, voy a poner las trazas para que se vean, en teoría, como esta carga positiva está muy repartida, en teoría, estas partículas alfa no deberían de desviarse porque son partículas que viajan a mucha velocidad. Por lo tanto, eso era lo esperable. Pero claro, lo raro de este experimento es que no pasó eso. Lo que pasó fue que algunas de estas se desviaron. Y claro, para él no tuvo ningún sentido. Y claro, lo que se necesita en la ciencia es dar un sentido a esto que estaba pasando, a este fenómeno. Por lo tanto, vamos a ver cómo se imaginaba él el átomo. Y de hecho se aproxima mucho a cómo nos imaginamos el átomo ahora. Bien, vamos a imaginar un núcleo. Imaginemos un núcleo, ¿vale? En este núcleo está toda la carga positiva, según Rutherford, ¿vale? Pensad que en ese momento Rutherford tampoco conocía la existencia del protón, que él descubrió más tarde, ni del neutrón. Eso lo sabéis vosotros ahora, pero él no lo sabía. Entonces, él consideró que toda la carga positiva estaba metida en el núcleo, de forma que las ondas alfa que pasaban cerca del núcleo se veían repelidas por él, como veis aquí. Estas ondas viajan a mucha velocidad, pero como estas ondas tienen carga positiva, son partículas de carga positiva, y este núcleo tiene carga positiva, se repelen entre sí. Y estas ondas se desvían. Incluso las que vaya a pegar justo en medio del núcleo, volverá para atrás. ¿Veis que está volviendo para atrás? ¿Vale? Hay algunas que incluso vuelven hacia atrás. Son solo las que pasan muy cerca del núcleo, son muy pocas. Vamos a ver cómo sería este ejemplo cuando tenemos muchos átomos. Si veis, cuando tenemos muchos átomos, las partículas que pasan lejos de los núcleos no se desvían, pero las que pasan cerca de cualquier núcleo se desvían. Así explicaba Rutherford el resultado de su experimento. Y finalmente, pues bueno, este es el modelo atómico el último modelo atómico que vamos a estudiar este año. Realmente hay modelos atómicos más avanzados en el que ya aunan la mecánica cuántica y la física antigua, digámoslo así, es el siguiente modelo. Entonces, eso será ya papel del curso siguiente, que trabajaremos ya del siguiente modelo, que es el modelo atómico de Bohr. Pero bueno, quiero que os quedéis con cómo quiero que os imaginéis que es un átomo y a partir de ahora veremos qué partículas tiene un átomo. Aunque Rutherford no lo conocía, ahora ya sabéis que en el núcleo el átomo tiene protones con carga positiva y neutrones con carga neutra, mientras que en la corteza tiene electrones que orbitan alrededor. Y nada, chicos, con esto espero aclararos, básicamente un poquito de recuerdo sobre la historia de los modelos atómicos y la importancia que tiene la ciencia realmente, como que es algo que va avanzando y va cambiando. Es decir, si os fijáis, ninguno de ellos dio una verdad absoluta, todos estos modelos fueron modificados posteriormente. Pero el modelo actual que tenemos no sería posible sin los modelos anteriores. Es decir, realmente la ciencia es un trabajo en equipo entre gente que ni siquiera se conoce también. Y nada, chicos, espero haber aclarado todos los conceptos con esto, que le deis caña y ya os mandaré trabajillos para esta semana. Venga, un saludo.